Alemania, el Imperio Alemán. El Imperio Alemán fue una monarquía constitucional que surgió en 1871 con la proclamación del emperador Guillermo I. Nace con diferentes estados que se integraron voluntariamente en una misma entidad política bajo un modelo federal. El jefe del estado era el emperador alemán o Kaiser. Este tenía atribuciones como sancionar las leyes, declarar la guerra, firmar la paz y convocar el parlamento y nombrar el jefe de gobierno o canciller imperial a partir de la composición del Reichstag. Asimismo, tenía un sistema bicameral. Por un lado, el Reichstag, donde estaba representado el pueblo. Sus diputados eran elegidos por sufragio universal masculino de mayores de 25 años entre todos los partidos existentes. Los distintos estados del imperio aportaban diputados en forma proporcional a su población. La otra cámara era el Bundesrat, asamblea de representación territorial equivalente a nuestro Senado. El Imperio Alemán cae tras su derrota en la Primera Guerra Mundial y dio paso a la República de Weimar. La República de Weimar fue una república alemana que sucede al Imperio Alemán después de su derrota en la Primera Guerra Mundial. Con la Revolución de Noviembre se crea una nueva constitución en 1919 que transforma a Alemania en una república semipresidencialista. Bajo dicha organización, la figura del jefe de Estado pasaba a ser la del presidente de Alemania, el cual era escogido por votación popular. Asimismo, tenía la facultad de escoger al jefe de gobierno, es decir, al canciller. El Reichstag era elegido por el pueblo. Y el Bundesrat, la antigua Cámara Alta, dejó de existir en este periodo. Este periodo, si bien fue democrático, se caracterizó por la gran inestabilidad política y social en el que se llevaron a cabo golpes de Estado y fuertes crisis económicas. Toda esta combinación provocó el ascenso de Adolf Hitler y el partido nazi. En 1933, los nazis obtuvieron la mayoría en las elecciones al Reichstag, con lo que pudieron acumular gran poder, significando el final de la República de Weimar. La Alemania nazi es como se conoce a la etapa de Alemania entre 1933 hasta 1945, con la derrota de esta en la Segunda Guerra Mundial. Con el ascenso del partido nazi, Alemania se transformó en un estado fascista en el que el líder o Führer tenía control absoluto del poder estatal. Después de que Hitler fuera nombrado canciller en 1933, el partido nazi comenzó a eliminar toda la oposición política y a consolidar su poder. El régimen se caracterizó por una ideología racista, xenófoba y de superioridad alemana. Asimismo, el Estado nazi tenía un grado muy elevado de intervención en la vida de los ciudadanos, en el que la propaganda definía la opinión pública. La figura de jefe de Estado y de gobierno recaía en el líder, por lo que ambas estaban concentradas en la misma persona. El Parlamento en este periodo se caracterizó por ser una figura meramente formal, pues solo se limitaba a aclamar las decisiones del gobierno, guardando en la práctica ningún poder. El Reichstag en este periodo es el monopolio de curules por el Partido Nacional Socialista, dada la persecución de la oposición y a la utilización de métodos de intimidación en épocas electorales. Después de la caída del régimen nazi, el mundo se divide en dos, oponiendo el bloque occidental dirigido por Estados Unidos y el bloque soviético por la Unión Soviética. Se crean entonces grandes tensiones desde 1947 a 1991, siendo este lo denominado como la Guerra Fría. Alemania se divide entonces en dos bloques: la RDA, República Federal de Alemania, formada en 1949, gobernada por el Partido Socialista Unificado de Alemania, o SED en alemán, teniendo como forma de gobierno el comunismo. En la Alemania Oriental había un sistema unipartidista que gobernaba y el jefe de Estado era escogido por el partido. Por otro lado se encuentra la RFA, República Federal de Alemania, cuyas zonas de ocupación eran una parte francesa, una americana y una británica, bajo una ideología democrática, organizada como República Democrática Parlamentaria, por lo que el canciller suele ser el líder del partido mayoritario. El jefe de Estado es conocido como presidente de Alemania, el cual es elegido por una junta llamada Convención Federal, la cual tiene como único objetivo la elección del presidente. La capital, Berlín, también fue dividida en dos bloques, Berlín del Oeste y Berlín del Este. La parte oriental de la ciudad se encontraba bajo el control comunista, en donde se construye un muro para evitar el contacto con el lado occidental. En 1989, como consecuencia de las exigencias de libertad de circulación, cae el muro. Gracias a esto, la reunificación alemana tiene lugar en 1990.
La Alemania reunificada conserva el sufragio universal y la estructura parlamentaria desarrollada en tiempos del Reichstag. Después de varios acuerdos, la RDA y la RFA en 1990 firman un tratado para la unión económica, monetaria y social de las dos Alemanias. Además, con el Tratado 2+4 se reunifica Alemania, incorporándose la RDA a la República Federal. 26 años de la reunificación de la RFA y la RDA, Alemania es hoy uno de los actores más relevantes en la política mundial, el tercer país más fuerte en la economía mundial y un modelo de estabilidad política. La República Federal de Alemania se declara constitucionalmente como una democracia parlamentaria. La actividad política en el seno de la nación se enmarca bajo las dinámicas de este sistema político y de gobierno. La Ley Fundamental para la República Federal de Alemania, promulgada el 8 de mayo de 1949, garantiza las libertades individuales y define la naturaleza y obligaciones de las principales instituciones del Estado en aras de que dichas garantías constitucionales adquieran operatividad. En esta Carta Magna se mencionan continuamente la defensa y protección acérrima al régimen fundamental de libertad y democracia, en virtud del cual se instituyen las relaciones entre el Estado germano y sus ciudadanos. De igual forma, la ley fundamental propugna por el establecimiento e institucionalización de una democracia republicana en el marco de un conjunto de libertades individuales, división de poderes y economía de mercado que se instauran a partir de la Constitución del Estado de Derecho. La República Federal de Alemania se erige, entonces, como una democracia electoral y liberal, en tanto que las dinámicas de interacción entre el Estado y sus ciudadanos no se agotan en la dimensión electoral y participativa, sino que su espectro es mucho más amplio, abarcando con ello la protección y garantía de un compendio de libertades civiles e individuales. Adicionalmente, mediciones realizadas a la institucionalización del régimen democrático en Alemania han categorizado a dicha nación entre los principales regímenes políticos democráticos a nivel mundial. Los resultados hallados por la ONG norteamericana Freedom House, la cual desarrolla investigaciones cualitativas en torno al grado de libertad en que convive una comunidad nacional al interior de un Estado, han categorizado a la nación alemana como una nación libre, en la medida que tanto los derechos políticos como las libertades civiles se encuentran ampliamente protegidos, otorgándoles por ello una calificación de 1 en una escala de 1 a 7, donde 1 representa un grado absoluto de libertad y 7 un grado absoluto de opresión. De igual forma, las mediciones desarrolladas por la unidad de inteligencia de The Economist, a través de las cuales se pretende determinar el rango de democracia en un país, le otorgan al Estado germano una calificación de 8.64, en una escala de 1 a 10, donde 10 representa el índice máximo de democratización en un sistema político, a partir de la observación de dinámicas políticas en torno al proceso electoral y pluralismo, la defensa y protección de libertades civiles, el funcionamiento del gobierno, la participación política y la cultura política. Cada uno de los aspectos mencionados hasta ahora convergen en 4 categorías recogidas por Charles Tilly, fundamentales e inherentes a todo sistema político democrático. La primera de ellas hace alusión a la amplitud característica del régimen. Algunas de las principales determinaciones político-institucionales consignadas en la ley fundamental propenden por el establecimiento, protección y garantía de amplitud del régimen político hacia todas las esferas de la sociedad. Las dinámicas de interacción en un régimen político que propende por la inclusión de todos sus ciudadanos bajo su jurisdicción se ejecutan a partir de consideraciones de igualdad y equidad. Estas constituyen el segundo eje de análisis para la tipología de un régimen democrático. En el Estado germano y específicamente en la ley fundamental, tanto la amplitud del régimen como la equidad se encuentran estrechamente relacionadas. Así, en el articulado se establece la igualdad natural y en derecho de todos los ciudadanos alemanes, sin importar consideraciones de sexo, origen, raza, idioma, creencias o posición política o religiosa. En el seno de un Estado social de derecho, cada uno de los ciudadanos que habitan en este rigen sus comportamientos a partir de la legislación establecida en dicho Estado. El cuerpo normativo institucional permite a los ciudadanos tener la certeza de que existen mecanismos institucionales y organizaciones gubernamentales que propenderán por la protección continua e incesante de sus derechos. En la República Federal de Alemania,
La protección que el Estado otorga a sus ciudadanos, tercera categoría de democratización, se lleva a cabo no solo a partir de la constitución de los estamentos policíacos, sino también mediante los procesos judiciales con garantías constitucionales de ejecución del debido proceso. La última categoría de análisis corresponde con las dimensiones burocráticas del Estado y la operatividad que en sus funciones adquiere el gobierno. Los agentes estatales en un régimen democrático reconocen sus obligaciones contractuales para otorgar beneficios a los ciudadanos del Estado. En el Estado germano, los agentes estatales entran en interacción continua con los ciudadanos en aras de proveer a estos un compendio de programas sociales bajo las políticas del estado de bienestar. Así, han sido promulgados distintos planes nacionales que se preocupan por la transparencia en la gobernabilidad y reconocen las obligaciones que deben consumar en relación con la comunidad nacional de ciudadanos. En este último punto convergen una serie de consideraciones sobre la capacidad estatal de la República Federal de Alemania en las dinámicas de interacción con sus ciudadanos. Distintas encuestas de satisfacción realizadas a los ciudadanos alemanes identifican la importancia que estos le otorgan a la igualdad de oportunidades y a la igualdad de trato, al Estado de Derecho, a la libertad de expresión y al derecho a la propiedad privada. Las instituciones del Estado alemán han propugnado por formular una serie de políticas y programas de asistencia social como parte de las políticas del Estado social de derecho y del Estado de bienestar. La alta capacidad del Estado germano se debe a las intervenciones que éste realiza a partir de las políticas que se promulgan en ambas dimensiones. En consecuencia, la institucionalidad estatal alemana propende por impactar en la distribución de recursos que se lleva a cabo en todos los ámbitos de la sociedad. Los altos niveles de ingreso fiscal a las arcas de las instituciones estatales permiten a este financiar una infraestructura eficiente. El anhelado equilibrio entre el crecimiento económico y justicia social permite a los alemanes gozar de un alto grado de cohesión social, que se traduce en acceso a la justicia, eficacia aseguradora pensional, fortalecimiento de la red hospitalaria, altos índices de educación en la población y un largo etcétera que contribuye a las perspectivas sustanciales de democratización en la nación alemana. Alemania es una república federal democrática y social tal como lo menciona la Constitución de 1949. Este establece que el poder emana del Estado y su participación se verá reflejada en las ramas del poder público. La rama legislativa está sujeta al orden constitucional, mientras que las otras lo están a la ley y a la justicia. La rama ejecutiva alemana se encuentra dividida en dos, un presidente y un canciller. El actual presidente es Joachim Gauck, cabeza del Estado alemán. Representa al Estado en sí mismo, su existencia, su legitimidad y su unidad, defendiendo la ley y la Constitución. Asimismo, es la figura visible en temas internacionales. Está involucrado en el desarrollo de tratados y es quien nombra a los diplomáticos que representarán al país en el exterior. Todas las leyes federales deben estar firmadas por el presidente antes de entrar en vigor. Es elegido por medio de una convención compuesta por miembros del Parlamento y delegados de cada una de las regiones o Länder. Este es escogido por un periodo de 5 años. La actual canciller es Angela Merkel, cabeza del gobierno alemán y de la rama ejecutiva. Es quien escoge a los ministros federales. El canciller debe ser elegido por mayoría absoluta en una votación llevada a cabo en el Parlamento. El presidente tiene que proponer a un candidato para asumir este cargo, aunque otros candidatos se pueden presentar. Sus funciones se condensan en administrar y gobernar al pueblo por medio del desarrollo de políticas públicas que garanticen el bienestar de los alemanes. El canciller es escogido por un periodo de 4 años. El Parlamento alemán es bicameral, conformado por el Bundestag y el Bundesrat. El primero está elegido directamente por el pueblo alemán y sus tareas principales se enmarcan en la expedición de leyes, la aprobación del presupuesto nacional y lo concerniente a las Fuerzas Armadas. En cuanto al segundo, este representa a los gobiernos de los estados regionales o Länder, siendo los encargados de escoger a sus propios representantes. Sus funciones se limitan a desarrollar los proyectos que se tienen en cada una de las regiones del país. Los miembros de ambas cámaras son elegidos por un periodo de 4 años. El sistema judicial alemán está compuesto por 3 tipos de cortes. Se encargan de dirimir los casos principalmente de los civiles, siendo la cabeza de esta jurisdicción la Corte Federal de Justicia. Su función está circunscrita en dirimir los conflictos relacionados con temas administrativos, laborales, fiscales, sociales y de patentes. Son las que ejercen una revisión e interpretación judicial a las normas de la Federación y de cada uno de los estados.
La cabeza de esta jurisdicción es la Corte Constitucional Federal. Aparte de las ramas del poder público, en Alemania se pueden encontrar dos órganos de control que no dependen de ninguna de las anteriores. Se encargan del control externo de las finanzas públicas de cada uno de los estados. Cabe resaltar que cada uno posee un tribunal teniendo en cuenta que cada estado es independiente en su gestión presupuestaria. A nivel federal, se encuentra el Tribunal de las Cuentas Federal, quien es el encargado de la fiscalización de la gestión económica financiera de la Federación. Aún así, los tribunales del Estado no están subordinados al Tribunal Federal. En relación con la protección de los derechos de los habitantes, se encuentra una figura conocida como Defensor del Pueblo o Ombudsman. En el caso alemán, no solo hay un defensor, sino que dependiendo del área del sector público o privado existe uno en particular. Estas áreas van desde bancos, ya sean públicos o privados, hasta aquella institución que se encarga del control de los ferrocarriles nacionales. De manera adicional, la Unión Europea posee un defensor propio, el cual influye en la política interna alemana por el hecho de ser parte de dicha organización.